Hola, buenos días, amiguetes. Hoy nos hemos venido a Carrícola, es un pueblo súper bonito de aquí de la comarca de la Baix d'Albaida, en la provincia de Valencia. Y vamos a hacer una rutita muy fácil, que van a ser unos 7 kilometritos, con unos 300 metros de desnivel, no es de nada exagerado, la pueden hacer niños sin carrito. Y vais a ver qué ruta más chula. Es una ruta como mínimo súper curiosa, que va a combinar lo que es naturaleza y arte. Suena un poquito raro, pero va a ser así. Vais a ver que a lo largo de todo el recorrido, que primero nos va a llevar al castillo, que tenemos aquí a nuestra derecha, y luego por la ruta del agua, que la tenemos a la izquierda, nos va a ir llevando a través de unos caminos muy chulos, en el que vamos a ver un montonazo de esculturas, siempre hechas integradas en la naturaleza, con elementos naturales, huyendo de plásticos, siliconas y demás elementos que no encajan bien con el entorno natural. Y vais a ver qué chulo que es. Nos vamos a poner en marcha, le vamos a decir a la princesa que venga ya por aquí y vamos a ir viendo cómo es la rutita. ¡Vamos allá! Aquí estamos en la ermita. Y ahí arriba vemos el castillo, que es donde vamos a subir ahora. Ahí arriba lo tenemos. Aquí vamos a dibujar un pequeñito bucle. Podemos subir por la derecha y bajar por la izquierda, o a la inversa, a gusto de cada uno. Nosotros iremos primero por la derecha, si hacemos la subida importante primero, y luego bajamos más descansaditos. Aquí tenemos ya el indicador del castillo, en 20 minutitos estamos arriba.
Aquí vemos el indicador de la carrícola y en 25 minutitos, según el cartel, estamos abajo. Tenemos más de media ruta hecha, la más difícil. Ahí vemos el camino por el que hemos subido, la escultura del ojo al fondo y el castillo ahí arriba. Ahí venimos. Ahora vamos a regresar a la carrícola y haremos el segundo bucle del camino. Mirad qué casita más original, más chula. Es una flipada. Si te la sacan en un cuento, no te lo crees. Una casita rural, la casa Acaba del Chapayón se llama. Mirad qué gusto está hecho todo. Con piezas, capó de un coche, un casco, un robotijo, los zapatos son maceteros. La rueda de tractor es la ventana, de Huawei. Las sartenes y lámpara. Es que hay algunos súper bonitos, muy currados y otros que no nos dicen nada, pero bueno, para gustos, colores. Bueno, amiguetes, pues nada, aquí acabamos la rutita, una ruta muy chula, muy divertida, podéis hacerla con peques, se van a divertir viendo esas esculturas, esos monumentos. La primera parte muy chula, la subida al castillo, la verdad que es una chulada. Luego esta parte de aquí abajo del camino de Aigües es un poquito peor, seguramente porque están muchos de los caminos en reparación y no están vistosa y nos hemos perdido alguna de las esculturas más chulas que habíamos visto por ahí por internet que había. Pero bueno, es muy agradable, muy bonita y seguro que la vais a disfrutar un montonazo. Nada, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, le deis a me gusta al vídeo, que nos dais una alegría, nos motiváis a seguir publicando rutitas y nada, si luego os pasáis por nuestra web, por tresenruta.com, ahí tenéis un montonazo de rutas por Comunidad Valenciana, Pirineos, Teruel, por todas esas partes de España por las que nos vamos moviendo. Y esas que nos gustan las vamos publicando, seguro que hay alguna que os guste y podéis aprovechar siempre con la descripción, el track y fotos para que sepáis cómo es. Así que nada, aquí lo vamos a dejar, amiguetes, nos vemos en la próxima ruta. Hasta luego, chao, 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 chao. Feels like I'm doing things I shouldn't do. Shake out the rock, get out on top, the time has come. Bueno, pues ya hemos visitado el camino,
El castillo. ¿Vendrás aquí algún día a alojarte? Sí. Yo también, pero que me invites. No.